Hermanos, el tema que tenemos para el día de hoy es un tema sublime. Ustedes me estarán diciendo, pastor, pero hace 8 días dijo que era un tema bastante importante y hoy repite, es un tema sublime. Claro, la redención es un tema sublime. La redención es en sí la razón por la cual nosotros nos llamamos hijos de Dios. La redención es la razón por la cual nosotros tenemos la certeza, si hemos creído en Cristo, de que vamos al cielo. Es la redención. No es ninguna sensación, no es algo que nosotros hayamos hecho. Fue lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Eso cimienta nuestra esperanza. Dependiendo de cuán grande y cuán profundo sea el concepto y el entendimiento de la redención, así también será nuestra apreciación de Cristo, nuestro amor por Él. La redención entonces es un tema sublime y vamos a hacer un pequeño recorderis rápido porque tenemos un buen trecho delante de nosotros. La semana pasada decíamos o estudiábamos el primer gran yo soy. Yo soy, dijo el Señor, yo soy el pan de vida. Y habíamos visto cómo muchos de los que lo estaban siguiendo en este ministerio, en esta región, estaban saciados del pan, pero no del pan de vida. Y estas personas estaban buscando a Cristo por razones diferentes a la razón por la cual todos debemos buscar a Cristo. Y es simple y llanamente porque Cristo es el pan que nos da vida y la vida que Él nos da es eterna. Pero estas personas estaban con sus ojos en el mundo, en el aquí y en el ahora. También vimos la sencillez de nuestro Señor. Es representada en el pan, la sencillez de nuestro Señor, pero lo sublime de lo que representa. Vimos también el costo a nuestro Señor Jesucristo para darnos Él vida. Le costó su vida, pagó con su vida. ¿Y cuál es el costo para nosotros? Gratis. Es por gracia que somos salvos. Es un favor inmerecido. No has hecho tú nada, Dios te lo ha dado. Y también decíamos cuán infinitamente inalcanzable es ese pan de vida para aquellos que quieren o que persisten hacer algo por ellos mismos. Es decir, aquellos para los que la suficiencia de la obra del Señor Jesucristo en el Calvario no es suficiente. La obra de Cristo es suficiente en ella misma. No necesita complemento alguno. No necesita que hagamos una buena obra. No necesita que le ayudemos, que le demos un empujón al Señor. No, la obra es del Señor. La salvación es del Señor. Si bien nosotros tenemos una parte pasiva en ella y la tenemos que desarrollar, lo hacemos y la desarrollamos, es porque el Señor ha infundido en nuestros corazones la gracia para hacerlo. Pero la gloria es del Señor, la obra es del Señor, la salvación es del Señor. Veíamos también la doctrina en el versículo 36 de la responsabilidad humana por la incredulidad y veíamos la doctrina de la predestinación en el versículo 37. Y veíamos cómo ellas no son incompatibles, sino que van de la mano. Veíamos también que nuestra salvación era perfecta, recuerden. Nuestra salvación, terminamos el sermón diciendo, nuestra salvación es perfecta. Y es perfecta porque ha sido por la gracia del Señor. Y si por la gracia del Señor no ha sido por nuestras obras. Y si no, entonces ha sido por nuestras obras, ha sido una obra de Dios. Y recuerden que decíamos, y si ha sido una obra de Dios, entonces es perfecta, porque lo que hace el Señor es perfecto. Y si ha sido nuestra salvación, entonces autoría
de puño y letra de nuestro mismo Dios. Decíamos que nuestra salvación, y hablábamos de la doctrina de la perseverancia, de la preservación de los santos. Decíamos que una persona quien haya sido recipiente de esa gracia, esa persona es llamada por Dios y ese llamamiento es eficaz e irresistible. Es un llamamiento, cuando Dios llama, que nadie puede resistir. Decíamos que esa salvación está asegurada en un decreto eterno que el hombre no puede abrogar. Recuerden que hablábamos de eso. Recuerden que también hablábamos de que la salvación es una herencia en Cristo que el hombre no puede despilfarrar. Decíamos que la salvación es un fundamento de Dios que no puede ser movido por las manos del hombre, ni por sus obras. Si Dios ha puesto un fundamento, respóndanme ustedes, ¿quién lo podrá mover? Y la salvación del creyente está cimentada, está enraizada, empotrada en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ustedes no se han dado cuenta de que llevamos 5 meses y una semana, y en esos 5 meses y en una semana yo les he repetido una y otra vez las palabras: la cruz del Calvario, Jesucristo, su sangre. Es porque la redención es el fundamento de nuestra salvación. Si no hay redención, no puede haber salvación. Y ya lo vamos a ver. Decíamos que es un sello divino que el hombre no puede violar. Y que la salvación es escrita por la mano de Dios en el libro de la vida y el hombre no la puede borrar. Hablábamos la semana pasada de estas grandes cuestiones, de estos grandes aspectos doctrinales. Y en el día de hoy comenzamos entonces la lectura, recuerden, en el versículo 41. Después de que el Señor dijo todas estas cosas, después de que el Señor les habló de que Él era el pan de vida, después de que el Señor les enseñó la inutilidad y la necedad de confiar en ellos y de confiar en Moisés para salvación y de confiar en ese aspecto judío que les aseguraba, entre comillas, según ellos, que eran los niños de Dios, los mimados de Dios, el pueblo de Dios, y como derecho tenían entonces la salvación, porque eran los únicos que cumplían la ley ceremonial. Ellos se jactaban del cumplimiento total de la ley ceremonial, pero ¿qué de la ley moral? Entonces el Señor les estaba enseñando: no se jacten de eso, no confíen en eso, porque eso no trae salvación. Pidan el pan de vida. Y entonces comienzan de nuevo las murmuraciones. Este capítulo 6 es como no una mezcla, pero es un intercalamiento entre los discursos, entre los sermones de nuestro Señor Jesucristo y murmuraciones y opiniones de personas que no son creyentes. Entonces, en el versículo 28 vemos qué debemos hacer para poner en práctica las obras del Señor. Ya lo discutimos. Por muy piadoso que parezca hacer esta pregunta, más adelante nos damos cuenta de que era una pregunta que no salía del corazón. Volvemos a encontrar una interrupción. Versículo 34, Señor, danos siempre de ese pan. Las personas que leen este capítulo de manera desprevenida quizás pueden ser movidos a entender si ellos querían genuinamente el pan de vida. Bueno, ellos no lo querían. Ellos querían simplemente un pan que les evitara trabajar y que les evitara volver a tener hambre. Querían como un acto mágico que el cual, una vez después de haberlo tomado, no les volviese a dar hambre. Ellos querían ese pan. Ellos no querían el pan de vida. Ellos no querían que su alma fuese nutrida con los nutrientes de gracia del pan de vida. No, ellos querían como un maná. Ellos querían un pan mágico, un pan que cayese del cielo, donde ellos no tuviesen que volver a trabajar, donde ellos lo hubiesen comido y puedan seguir andando detrás de Cristo. Quizás muchos de ellos se iban a alejar. Una vez ya teniendo su estómago repleto, ya se iban a alejar. Ya no había la necesidad de seguir a Cristo.
Volvemos entonces, versículo 41. Murmuraban entonces los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Hermanos, lo primero para meditar es: Cristo descendió del cielo. Sí, pastor, ya lo sabemos. Sí, pero nos detenemos a meditar en esta gran verdad. Cristo estaba en el cielo. Cristo descendió del cielo. Ninguno, miren lo curioso, ninguno de los profetas, ni Mohammed, ni ninguno de los falsos maestros que se han levantado a lo largo de la historia, ni de los que se levantan hoy en día, ninguno de ellos descendió del cielo. Ninguno de ellos vino del cielo. Y qué gran gozo es para el creyente nosotros meditar en esa simple verdad. Nuestro Señor estaba en los cielos. El Dios en el que creemos descendió de los cielos. El Dios en el cual tenemos nuestra esperanza escuchó hablar a Dios porque estaba con Él cara a cara, era uno con Dios. El Dios en el cual nosotros tenemos puesta nuestra esperanza nos comunicó el corazón de Dios, nos dio a conocer a Dios. ¿No es eso muy maravilloso? Un simple versículo, un simple punto. Dios descendió de los cielos. Miren lo hermoso. Los demás profetas, los demás líderes de las sectas, los demás que están ahora en sus tumbas, ¿dónde está el Cristo en el cual nosotros creemos? Pues descendió de los cielos, está en los cielos. Mohammed está sepultado. El creador de los testigos de Jehová está sepultado. Buda está sepultado. Cristo resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Está sentado en el trono de majestad. Comencemos entonces saboreando las dulzuras de estas verdades. Tenemos un Dios que se hizo carne y descendió de los cielos, y es Dios porque subió de nuevo a los cielos. No está esperando una resurrección para juicio, como lo está esperando Mohammed, como lo está esperando el creador de la secta de los testigos de Jehová, como lo está esperando el creador de la secta de los mormones, como lo está esperando el creador de la secta del séptimo profeta, como lo está esperando todos ellos. Está en los cielos. Ese es el Dios en el que creemos y debemos meditar en ese hecho. No debemos pasarlo a un segundo lugar. Debemos ser agradecidos por todas, por así decirlo, por todos estos trocillos pequeños de las verdades que alimentan nuestro espíritu. El Dios en el que creemos descendió del cielo y está en el cielo. Eso nos da la certeza de poder confiar en alguien que no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Versículo 41. El Señor descendió del cielo. Versículo 42. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? ¿Ven? ¿Ven lo que les decía ahora? Era una pregunta hecha con una incredulidad satírica. Era una pregunta, digámoslo así, que ellos se hacían de una manera hipotética. Era una pregunta que ellos ya tenían su propia respuesta. Al decir, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Lo que ellos estaban diciendo es, no, Él no descendió de los cielos. Nosotros sabemos que Él vino de unos hombres. Nosotros sabemos que no pudo haber descendido de los cielos porque lo vimos allí crecer, porque lo conocemos sus padres. Entonces entendamos ese punto. Es una pregunta que denota dentro de la misma pregunta un rechazo hacia Cristo. Vamos a comenzar en sí en el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nos está hablando ya, está profundizando en la explicación que ha dado hasta este punto. Hasta este punto le hemos escuchado a nuestro Señor decir, soy el pan de vida. Ahora el Señor explica de una manera más profunda y dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Lo que les está diciendo es, hasta ahora les he hablado del pan,
Pero ahora les explico. El pan de vida es mi carne. Wow, dicen los judíos. ¿Qué? Los judíos interpretaron esto literalmente, totalmente de una manera literal, y decían, ¿este está promoviendo prácticas caníbales? Claro, esa es la interpretación literal que le dieron ellos. Pero lo que el Señor dice en este versículo es, el pan es mi carne. Y no solamente dice eso, dice, mi carne debe comerse, y el que coma mi carne tiene vida. Son esos tres aspectos que están condensados en este versículo. Tres aspectos supremamente fundamentales. Comer la carne de Cristo. Este versículo, hermanos, nos habla del sacrificio sustituto de nuestro Señor. Este versículo nos habla que el Señor Jesucristo dio su cuerpo en la cruz del Calvario. Este versículo nos habla de comer el cuerpo de Cristo. Comer el cuerpo de Cristo. ¿Qué es entonces comer la carne de Cristo? El comer la carne de Cristo es probar, degustar la bondad de nuestro Señor a pesar de su sufrimiento en la cruz del Calvario. El comer la carne de Cristo es apropiarnos en fe, es decir, tener la fe de que en la cruz del Calvario se cumplieron las palabras de Isaías 53. ¿Cuáles son? Creer, comer la carne de Cristo es creer que Él allí en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades. Ahora, cuando Isaías habla de nuestras enfermedades, no habla de nuestra gripa ni de nuestras situaciones, no, habla de las enfermedades espirituales. Eso habla Isaías 53. Entonces, cuando haya alguien que predique el evangelio de la prosperidad y de la salud, diciendo o citando Isaías 53, diciendo, es que el Señor ya murió para que seas sano. No, el Señor murió para que seas salvo. Y en eso se basa Isaías 53. Comer la carne de Cristo es entender y saber que Él sufrió los dolores que tú debiste haber llevado. Y no fueron dolores pasajeros. E imagínense ustedes cuánto nos agravia, cuánto nos duele cuando nos duele una parte de nuestro cuerpo. Cuando nos duele una muela, todo nuestro cuerpo se indispone. Cuando nos duele la cabeza, todo nuestro cuerpo está indispuesto, no quiere hacer nada. No es un tipo de dolor pasajero el que llevó Cristo en la cruz del Calvario. Fue el dolor eterno por consecuencia de tu culpa. Fue el dolor eterno de cuerpo y de alma que el Señor llevó en la cruz del Calvario. Por eso entonces entiendan ahora por qué el pastor de Gracia Redentora menciona en cada instante que puede la cruz del Calvario. Porque si no entendemos qué sucedió en el Calvario, y si no entendemos quién murió en el Calvario, y si no entendemos por qué murió en el Calvario y lo que costó el Calvario, no puede haber salvación. Por eso cuando nosotros le preguntamos a alguien, ¿tú eres salvo? La persona dice, sí. Y la persona puede responder muy bien, sí, por la gracia de Dios. Y como dicen los ingleses, so what? ¿Y qué? Tú te quedas como esperando la respuesta. No, nosotros no somos salvos por recitar la Biblia. Nosotros no somos salvos por saber de memoria Juan 3:16. Nosotros no somos salvos por las obras. Nosotros somos salvos por gracia. Nosotros somos salvos por la obra redentora en la cruz del Calvario. Nosotros nos gozamos, nos gloriamos en lo que hizo Cristo en el Calvario. Por lo tanto, nuestra certeza está empotrada en lo que hizo Cristo en el Calvario. Nosotros debemos conocer quién fue el que murió en el Calvario. No fue un mero hombre, no fue un mero profeta, no fue un mero ángel, fue Dios mismo encarnado. Fue el representante de todos los que confían en Él. Nosotros no podemos tener la cruz del Calvario como una doctrina secundaria.
La redención es una doctrina primaria y fundamental. Nosotros quizás podamos tener comunión con una persona que argumente que el bautizo de los infantes es bíblico. No hay problema. Es una interpretación que le dan los presbiterianos. Lo que no podemos tener comunión es con alguien que diga que no hubo redención. Es decir, que fue un hombre el que pagó en la cruz del Calvario, o que fue un ángel que sustituyó al Señor en la cruz del Calvario. No podemos tener comunión con esas personas. No podemos tener comunión porque ¿qué nos une? Les decía al principio, lo que nos une es la redención. La redención nos reconcilió con Dios. La redención permitió que nosotros fuésemos adoptados en la familia de Dios. ¿Cómo podemos entonces llamar hermano a alguien que no cree en la redención? ¿O cómo podemos llamar hermano a alguien que cree que la redención fue hecha por un hombre o por un ángel? No puede haber redención perfecta sin un Dios perfecto. La redención es una doctrina fundamental, es el simiente de tu salvación. Por lo tanto, conocer quién murió, por qué murió, el precio que pagó y lo que logró es indispensable. Y vamos, si tenemos tiempo, a mirar estas cuestiones el día de hoy, si no, las continuaremos dentro de 8 días. ¿Por qué? Porque es una doctrina supremamente importante. Es la primer gran doctrina de todas las grandes que nosotros debemos tener muy por sentado. Veamos entonces, el comer la carne de Cristo es creer en fe que Él fue azotado, herido de Dios y abatido. Y es aceptar el hecho de que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por los pecados. Cada gota de sangre que derramó el Señor Jesucristo fue a causa de tus pecados. ¿Ya puedes entender entonces por qué cuando eres traído de las tinieblas a la luz? ¿Ya puedes entender entonces por qué un pecado es una ofensa tan grande para el Señor? ¿Ya puedes entender entonces por qué un pecado ofende el nombre del Señor cuando proviene de una persona por el cual Él ya ha pagado? Es más escandaloso que un pecado que venga del impío. Es más escandaloso que un pecado que venga de una persona del mundo. Igual son pecados, pero es más escandaloso. ¿Por qué? Porque tus vestiduras han sido lavadas en la sangre que se derramó en el Calvario. Han sido blanqueadas con la sangre que se derramó en el Calvario. Por lo tanto, cada pecado que tú cometes es un pecado en contra de Dios. Estás manchando tus vestiduras, las que han sido lavadas en la sangre del Cordero. Es una gran ofensa contra el Señor. Es necesario que nosotros entendamos que en la cruz del Calvario Él fue molido por nuestros pecados. Por tus pecados. Por los pecados que has cometido antes de venir a Cristo y aún desafortunadamente, lo digo para nosotros en condición de pecadores, aún por los que seguiremos cometiendo. Nosotros no podemos tener una conversión cada mes o cada día o cada semana. La conversión es una sola y el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario. Lo que el Señor pagó en la cruz del Calvario es un precio que ningún hombre puede pagar. ¿Eres muy fuerte? ¿Puedes sobrellevar el dolor de un diente o de una muela? Quizás cuando te hable de un dolor de estómago ya son 3. Quizás cuando te hable de un dolor de espalda son 4. Quizás si te hablo de que tienes el dolor del pie son 5. Pero el Señor llevó en sí el dolor y la culpa del pecado de toda la humanidad que ha creído en el Señor Jesucristo y de todos aquellos que creerán en Él. No de todo el mundo como tal, sino de todos aquellos, del conjunto de todos aquellos que han puesto su confianza en Él. ¿Puedes tú soportar el dolor tuyo? La respuesta es muchas veces no. Y mucho menos soportar el dolor ajeno, no lo puedes sentir. Bien, en la cruz del Calvario, Cristo llevó tu dolor, el tuyo y el de cada uno de nosotros que hemos creído en Él. ¿No fue un dolor muy grande?
¿No fue un dolor muy profundo? Y no fue un dolor físico meramente, fue un dolor en su alma. Todo eso lo logró el Señor en la cruz del Calvario. Sin la cruz del Calvario no puede haber remisión de pecados. Sin el sacrificio sustituto en la cruz del Calvario, tú tienes que pagar tu pecado. ¿No es entonces de mucha utilidad que nosotros entendamos bien las razones y el porqué del sacrificio del Señor en la cruz del Calvario? Hermanos, no caigamos en la trampa de simplemente decir, sí, yo creo que el Señor vino y vivió y murió en la cruz. No, el aseverar esa verdad no te va a llevar al cielo. Lo que te va a llevar es un entendimiento salvador de que el Señor murió por ti en la cruz del Calvario. Lo que te va a llevar al cielo es un entendimiento salvador de que su sangre fue derramada por ti, de que su sangre te quitó los pecados, los cubrió y de que tu sangre te dio vida. Eso te va a llevar al cielo por la gracia del Señor. Entonces, sin la cruz del Calvario, sin ese sacrificio que tomó lugar allí, no hay salvación, ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Que eso quede en claro en tu corazón, hermano. En el Calvario Cristo absorbe la hiel. En el Calvario Cristo absorbe la hiel del pecado comprimido de todos aquellos que creen en Él, para que tú puedas tener la dulzura de la salvación. Eso sucedió en la cruz del Calvario. ¿No te parece muy hermoso? ¿No te parece que entonces el sacrificio en la cruz del Calvario es algo digno de que permanezca radiante en nuestros corazones? Habiendo tú tenido que probar la amargura de la hiel de tu pecado, y no solamente saborearla, sino probarla para siempre. Porque en el infierno ustedes no van a tomar agua, o en el infierno nadie va a tomar hiel. Ojalá fuera hiel para que nuestros labios se mojasen. En el infierno vamos a sentir, las personas que no han creído en Cristo, la amargura eterna del pecado. Pero el Señor soportó la amargura eterna de ese castigo en Él. Soportó la amargura eterna de las consecuencias de tu pecado para que por su gracia hoy pudieses probar la dulzura del perdón. El comer la carne de Cristo nutre las almas moribundas. Por supuesto que las nutre. Pero para comer la carne de Cristo, quizás, por así decirlo, hay un par de condiciones. Lo primero, debes tener hambre. Ruégale al Señor que te dé hambre diaria. Ruégale al Señor que te veas en una gran necesidad espiritual. Si es que no has comido la carne del Señor, si es que no has creído en el sacrificio del Calvario, y pídele al Señor que te dé alimento, que te dé ese nutriente de la carne de Cristo, que puedas entender por qué el Señor fue al Calvario, que puedas apropiarte en fe de que ese sacrificio en el Calvario también fue por ti, que puedas apropiarte en fe de que el sacrificio y el alimento en el Calvario es suficiente para ti. ¿Ves? El creyente solo se goza en la cruz del Calvario. El creyente solamente se goza en quien murió en la cruz del Calvario. El creyente solamente halla gozo en quien resucitó. No necesitamos nada más. No necesitamos ni señales, no necesitamos ni profecía, no necesitamos que uno se revuelque, no necesitamos que uno hable, no necesitamos nada, no necesitamos ver. Creemos por fe lo que nos dice la palabra. Eso es un gran beneficio. Eso es gracia. El que nosotros no tengamos que ver para creer. Eso es gracia. Y eso lo hizo el Señor por los suyos en la cruz del Calvario. Debemos tener hambre. ¿Qué otra condición? Debes sentirte indigno. Debes sentirte totalmente indigno. Tú no eres ni yo soy digno
de que el Dios de dioses y Señor de señores haya muerto por alguien como tú. Tú no eres digno de que en la cruz del Calvario toda la sangre del Dios hecho hombre hubiese sido derramado por tu culpa. Tú no eres digno de que el Señor hubiese dejado las cortes celestiales y la perfección de la alabanza que hay en ellas por venir a un mundo que lo rechazaba. Tú no eres digno de eso. Y cuando tú entonces te das cuenta de que no eres digno, aprecias entonces que el Señor te haya hecho digno por gracia. Cuando tú sabes que no eres digno, aprecias en gran manera y en un profundo grado que el Señor haya tenido misericordia de ti y le haya dado nutriente a un alma que estaba muerta en sus delitos y pecados. Una vez más, ¿no es entonces la redención algo precioso y sublime? ¿No es entonces imperativo que nosotros la entendamos? ¿No es entonces necesario que siempre la atesoremos en el corazón? No te preocupes si el día de mañana no puedes responder una pregunta que te haga un testigo de Jehová. No te preocupes si el día de mañana no puedes responder un enredo de pregunta que te haga alguien de una secta. No te preocupes por eso. Preocúpate por saber en quién has creído. Preocúpate por saber lo que Él ha hecho. Preocúpate por saber que por la gracia has comido de la carne, es decir, te has apropiado en fe de ese sacrificio. Bástate saber eso y eso es suficiente. Muchos allí afuera se preocupan: ¿cómo voy a contender a los testigos de Jehová? ¿Cómo voy a contender con los mormones? ¿Cómo voy a contender con esos? ¿Cómo voy a contender con los otros? Y el problema de estas personas es que se están olvidando de quién es quien los ha salvado y del por qué los ha salvado. No, ocupémonos en conocer más profundamente a nuestro Dios y en conocer las riquezas en gloria que Él desplegó de manera maravillosa y perfecta en el Calvario. Versículo 52. Entonces los judíos, volvemos a ver otra cuestión, volvemos a ver otra de estas cuestiones ignorantes. ¿Cómo puede éste darnos a comer de su carne? Una vez más, en la misma pregunta está la respuesta. Ellos están diciendo: este no nos puede dar a comer de su carne, es imposible que este nos dé a comer de su carne. Tenían el entendimiento velado. Versículo 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Al versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora el retrato de la redención está terminado en su totalidad. Ahora el Señor, que ha comenzado explicándoles la redención y que Él es el Redentor y que Él es el mediador y que Él es el propiciador, ahora el Señor que comienza estas explicaciones hermosas diciéndoles: yo soy el pan de vida, ahora adentra más, es más específico, no que no lo fuese antes, pero es más específico a causa de su falta de entendimiento, y les dice en el versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Hablamos ahora de una parte del sacrificio redentor en el Calvario. Hablamos de comer el cuerpo de Cristo. Obviamente sabemos, ya lo tenemos por sentado, que es un apropiamiento en fe de lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Ahora nos está hablando de tomar la sangre de Cristo. Beber la sangre de Cristo es creer que la sangre que debió haber sido derramada fue la tuya. Eso es comenzar a beber la sangre de Cristo. Es también sentirnos inmerecedores de que la sangre del Dios encarnado haya sido derramada sin haber habido la necesidad. Y ahorita vamos a tocar este aspecto de la redención. Me explico. ¿Necesitaba el Señor descender de los cielos a la tierra? ¿Tenía alguna necesidad? No, el Señor bien, de una manera soberana, nos pudo haber dejado que hubiésemos muerto de generación en generación. Tranquilamente y legalmente, eso era lo que había podido hacer el Señor.
Por lo tanto, el Señor no tenía una necesidad. ¿Por qué? Porque Dios no tiene necesidades. Dios no necesita de nada ni de nadie. Dios no carece de nada. Mas había una necesidad en el sentido de que era necesario que el Señor viniese y viviese y muriese y fuese rechazado para nuestra salvación. Pero beber la sangre de Cristo es creer que la sangre que debió haber sido derramada fue la tuya. Y creer también que después de que hubieses derramado la sangre, no hubiese habido una reconciliación de ningún tipo. Me explico. Si el Señor Jesucristo no hubiese venido y no hubiese derramado su sangre y no nos hubiese abierto la puerta a los cielos, entonces cada vez que nosotros muriésemos, por así decirlo, simple y llanamente estuviésemos derramando la sangre por nuestros propios pecados. Pero nunca hubiese podido haber una libación, es decir, una expiación perfecta. Es decir, nuestras propias muertes nunca nos hubiesen podido abrir el camino al cielo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. La condición en el antiguo pacto era de que el animal, bien sea el buey o bien sea la oveja, tenían que ser perfectos, sin mancha alguna, sin imperfección alguna. Entonces, si tú hubieses muerto por tus propios pecados, pues el sacrificio hubiese sido justo, es decir, hubiese sido el precio correcto que tú mereces, pero hubiese sido inacepto a los ojos del Señor. No hubiese podido ser aceptado. ¿Por qué? Porque viene de un pecador. ¿Me entienden esto? Viene de un pecador, no puede ser aceptado. Dios requiere cosas perfectas. Entonces, me dices tú, yo tan imperfecto, ¿cómo puedo ser aceptado si Dios requiere de la perfección? Ahí es donde vemos el papel mediador de Cristo. Porque el Señor es Dios perfecto y es hombre perfecto. Y el Señor vivió una vida perfecta. Y el Señor murió en obediencia perfecta. Por lo tanto, siendo libre de manchas, el Señor murió siendo perfecto. Cuando los que debiésemos haber muerto fuimos o debiésemos haber sido los imperfectos. Pero fue el perfecto quien murió por nosotros los imperfectos. Por lo tanto, la justicia que Dios, que Cristo, el perfecto, ganó en el Calvario es imputada a nosotros los imperfectos. Es a razón de la cruz del Calvario por medio del cual nosotros imperfectos, ahora por la gracia del Señor somos vistos perfectos en el amado. Hermanos, que el Señor me dé fuerzas en mi pecho para continuar hablando y que ustedes abran sus corazones para apreciar estas hermosas doctrinas. ¿No podemos entonces ver que sin el sacrificio no hay salvación? ¿No podemos entonces ver que sin el sacrificio en la cruz del Calvario no puede haber un acercamiento de nosotros pecadores imperfectos a un Dios perfecto y sublime y sin mancha? Beber la sangre de Cristo es creer que toda la sangre derramada en el Calvario fue del Cordero sin mancha. Es otro aspecto fundamental de la redención. Quien murió en el Calvario no fue un mero hombre. Quien murió en el Calvario fue el Cordero de Dios sin mancha. Y a raíz de que fue perfecto y a raíz de que fue sin mancha, el sacrificio fue aceptado por Dios. Hermanos, no encuentro palabras para describir lo glorioso del sacrificio del Señor. No encuentro palabras para que puedas entender lo sublime de la sangre de Cristo. Pero también significa apropiarnos en fe de que esa sangre tiene un poder dual. Es decir, de que esa sangre, uno, tiene el poder de expiar, de cubrir, de borrar, de quitar de un lado nuestras faltas, y tiene el poder de dar vida. Eso es tomar la sangre de Cristo. Es el acto en fe por medio del cual tú crees y estás seguro de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario
Tomar la sangre de Cristo es un acto en fe por medio del cual tú estás convencido de que la sangre derramada en el Calvario fue de un Dios sin mancha, de un hombre sin mancha. Tomar la sangre de Cristo es estar confiado en que tiene el poder de expiar, de pagar el precio de tu pecado y de borrar la culpa y también de darnos vida. Por eso decimos, miren la profundidad de estas doctrinas, por eso decimos que en la cruz del Calvario el Señor alcanzó dos cosas. Uno, perdonar nuestro pecado. ¿Cómo es nuestro pecado perdonado? A través del derramamiento de sangre inocente. Expió, libó nuestras faltas. Pero ¿qué si solamente hubiese sido una la meta que el Señor hubiese alcanzado? ¿Qué si el Señor solamente hubiese perdonado nuestras faltas? Pues bien, perdona nuestras faltas, pero estuviésemos aún destituidos de la gloria del Señor. Perdona nuestras faltas y quiere decir, ok, no vamos al infierno, pero tampoco quiere decir que vamos al cielo automáticamente. No, en la cruz del Calvario el Señor logró dos cosas. Uno, perdonar nuestras faltas. Y dos, darnos vida junto a Él eternamente y para siempre. Eso se logró en el Calvario. ¿Cómo es entonces posible de que un creyente no sepa lo que se logró en el Calvario? ¿Cómo es entonces posible que un creyente no sepa lo que su Señor pagó en el Calvario? No puede haber salvación si yo no sé qué fue lo que hizo mi Dios por mí en el Calvario. Y no puede haber un crecimiento espiritual, no puede haber una apreciación de agradecimiento si tú como creyente no tienes esta doctrina enraizada en tu corazón. Es que nos llamamos creyentes porque Cristo murió en el Calvario. No nos llamamos creyentes por ninguna otra razón. Hermanos, apreciemos esta doctrina tan hermosa. Me toca correr un poco. Para los que están tomando notas, Levíticos 17:11 y Primera de Pedro 1:19. Solamente les dejo un par de versículos para los que están tomando notas. Hablemos entonces de manera rápida, espero no cometer el error de saltearme doctrinas, aspectos fundamentales de la doctrina, pero hablemos nosotros de que la redención tiene varios aspectos. Primero, la fuente. ¿Cuál es la fuente de la redención? Bueno, la fuente de la redención es Dios mismo. ¿Y por qué Dios mismo? Me pregunta. La fuente de la redención es Dios porque solamente el Señor pudo y puede hacer algo que lo satisface de manera perfecta. Esa es la fuente de la redención. Solamente Dios puede hacer algo que lo satisfaga de manera perfecta. Y al morir Cristo en la cruz del Calvario, siendo Dios perfecto y siendo hombre perfecto, Dios satisfizo, espero que esté utilizando la palabra correcta, Dios satisfizo la ira de Dios. Y lo hizo de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque solo Dios puede satisfacer el precio que Él mismo demanda por el pecado. ¿No nos podemos dar cuenta entonces que las obras son totalmente nada delante de Dios? ¿No nos podemos dar cuenta entonces de que las obras no nos ganan ni 1 ni 2 puntos con el Señor, sino 0 puntos? Lo que nosotros podamos hacer por salvarnos es totalmente inútil, no tiene sentido y no tiene valor delante de Dios. Pero el origen fue Dios mismo. Fue Dios que envió, fue en Dios que descendió, fue en Dios que subió victorioso de nuevo a los cielos. Dios es el origen de la redención. El segundo aspecto, hermoso, los requisitos. ¡Wow! ¿Cuáles fueron los requisitos de la redención? Bueno, primero entonces entendamos el pecado que entró en el paraíso, allí en el jardín del Edén. Entendamos que ese pecado trajo enemistad entre Dios y el hombre. Entendamos que ese pecado no fue meramente una discusión donde nos enojamos por un tiempo. Fue una separación eterna.
Fue una separación inalcanzable que el pecado trajo entre Dios y el hombre. Fue un golfo, como lo llaman en inglés. Es una palabra muy profunda. Fue un golfo, es una cima, es un precipicio inimaginable que hay entre Dios y el hombre. Si nosotros tenemos bien entonces el concepto de pecado, nos vamos a dar cuenta por qué era necesario que Dios hubiese tomado forma de hombre. Porque nosotros no podemos cruzar este espacio. Porque nosotros no podemos volar hacia donde está el Señor. Porque nosotros no nos podemos acercar, porque la distancia es infinita. Entonces era necesario que Dios tomase forma de hombre. No era y no podía haber sido Dios solamente. Es un misterio hermoso. Tenía que haber sido Dios encarnado, es decir, Dios perfectamente Dios y hombre perfectamente hombre. Tenía que haber sido así. Otra manera no hubiese saciado las condiciones de la ley. En fin, la redención, el origen es de Dios. La voluntad fue el factor determinante. El amor fue el motivo y la gloria su fin. ¿Por qué Dios decretó la redención? Para su gloria. Para eso. Ese es uno de los dos aspectos del objetivo de la redención. La redención tiene un objetivo que es de carácter dual. El primero, la gloria de su nombre. Y el segundo, la redención de los amados. El primero, la gloria de su nombre. Es el carácter predominante, es el carácter que prevalece. Y el carácter subordinado es la salvación del hombre. Cuánto Dios mostró su amor en la cruz del Calvario. ¿Cuáles son los requisitos? Tenía que ser hombre, debía ser el representante de esta humanidad caída. Debía en su carne sentir el vituperio, sentir el rechazo, sentir el dolor. Debía ser hombre. Pero también debía ser un hombre sin pecado. ¿Qué, pastor? No hay hombre sin pecado, porque todos nacen de la mujer, todos están encadenados con el pecado original. Todos se transmiten el pecado original. Todos van de la mano, por así decirlo, desde el momento de sus nacimientos, siendo pecadores. Debía ser un hombre sin pecado, no solamente del pecado heredado, sino también del pecado adquirido. Esa era la otra condición que el Señor la satisfizo de una manera perfecta. Porque Dios fue engendrado de una manera milagrosa, de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo. Entonces Dios no vino al mundo, Cristo no vino al mundo con el pecado heredado. Por lo tanto, esa condición es saciada. La otra condición, que no hubiese pecado adquirido, es decir, que nuestro Señor Jesucristo, mientras transitaba por este mundo vano, no hubiese adquirido pecado. Y no lo adquirió porque Cristo no puede pecar, porque Cristo es Dios. Entonces cumplió esto también de una manera perfecta. Cristo descendió de los cielos y empezó a cumplir los requisitos. Fue hombre perfecto, pero también fue Dios perfecto. Tenía que ser santo, no solamente sin pecado, sino santo. ¿Por qué? Recuerden, Satanás fue creado sin pecado. El hombre fue creado sin pecado, pero ambos cayeron. Por lo tanto, Cristo, el mediador, el propiciador, el salvador, el redentor, tenía que ser santo en esencia. ¿Y quién es santo en esencia sino Dios? Bien, esta condición también la cumplió el Señor. Descansen asegurados, hermanos, que quien murió en la cruz del Calvario cumplió los requisitos de la ley para pagar el precio de tu vida. ¿Qué más? Que el que murió en la cruz del Calvario, o quien habría de morir, o quien había de pagar, tenía que ser dueño de sí mismo. Uy, pastor, ¿qué es eso? Bueno, los hombres y los ángeles se mueven
a la melodiosa, poderosa y omnipotente voz del Señor. Yo les explicaba algún día, la voluntad del hombre es como un caballo. Cuando éramos presos de Satanás, íbamos hacia donde Satanás tirase nuestras riendas. Hacíamos lo que Satanás quería. Ahora que somos esclavos de nuestro Señor, hacemos lo que el Señor quiere. En verdad, nuestra voluntad está encadenada a quien es nuestro amo. ¿Quién es tu amo? Porque si tú no puedes hacer lo que le agrada a Dios, creo que tienes un amo y ese precisamente no es Dios. Una de las condiciones del mediador, del propiciador, del redentor, era que tuviese que tener el poder para dar su vida por su propia voluntad y volverla a tomar. Y solamente esa condición la cumple el Señor. Otra de las condiciones, porque no se las puedo enumerar todas, es la condición de que tenía que ser un sacrificio voluntario. En el caso hipotético de que hubiese alguien que hubiese cumplido con todas las condiciones anteriores, ¿quién quiere morir en beneficio de otros? ¿Quién quiere acortar sus vidas sobre esta tierra para que otro tenga vida eterna? Quizás nadie, pero Él sí lo hizo, y lo hizo de una manera voluntaria. Hermanos, creo que me estoy extendiendo un poco y creo que no es justo apresurar estas gloriosas doctrinas. Así que aproximémonos entonces, cerremos diciendo cuán importante es el sacrificio del Señor. No, cuán importante no es, cuán esencial y cuán fundamental para tu vida como creyente es el que tu corazón esté impregnado del sacrificio del Señor. Es el que tu alma esté salpicada, como se purificaban aquellos instrumentos del templo por la sangre del Señor. Cuán esencial es que tú entiendas que quien murió en la cruz del Calvario no fue alguien cualquiera, fue Dios mismo encarnado. Qué tan importante es para ti, querido hermano, que tengas la convicción de que quien murió en la cruz del Calvario cumplió todos los requisitos que Dios demandaba. Qué tan esencial es para ti como creyente que esta doctrina penetre en tu corazón y que permanezca allí para siempre. Que se te olvide una cuestión, o que se te olvide un versículo, o que se te olvide cualquier otra cuestión menor. No la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es la que nos mantiene vivos a nosotros. No es un símbolo de una cruz, no, fue lo que el Señor obtuvo allí. Fue la sangre que derramó el Señor la que ha perdonado tus faltas. Fue la sangre que derramó el Señor la que te ha dado vida en abundancia. Y es la sangre del Cordero, la sangre perfecta del Señor, la quien abre el camino, la quien satisface la justicia, la quien aplaca la ira. Eso es la sangre de Cristo. La sangre del Señor es la razón por la que tú tienes vida en tu espíritu en estos momentos. Y si tú no tienes vida en ti, debes comer el cuerpo del Señor, debes beber su sangre. Y esto no en sentido literal, sino rogándole al Señor la fe para creer lo que Él ha hecho en el Calvario y rogando que su sangre sea propiciación para ti. Quiere el Señor infundir estas verdades en tu corazón para la gloria de su nombre.